Se cumplen 786 días del gobierno del cambio, del primer gobierno progresista y perteneciente al pueblo colombiano. Hoy martes, 1 de octubre de este 2024, dejamos atrás septiembre, comenzamos octubre, un mes muy importante sin duda alguna, mes de la COP16, un evento importantísimo que se va a presentar en nuestro país y estaremos pendientes de cómo continúa la organización y de cómo va todos los preparativos para este magnífico evento que va a mostrar a Colombia ante el mundo y a la ciudad de Cali, por supuesto que sí. Listo. Ayer, entonces ya entrando en materia, el día de ayer tocamos 3 temas que quedaban como en continuará, ¿no? El primer tema fue el tema obviamente de David Racero, la columna de Daniel el Travieso, que hizo la columna Doble Rasero, ¿no? Ese fue uno de los temas que quedaban continuará y efectivamente pues David Racero se ha pronunciado. El otro tema era el tema de Pichi, de alias Pichi, que de verdad eso a mí me dejó asombradísimo. Gustavo Petro se ha manifestado en ese tema y pues también obviamente lo traemos acá. Y el tercer tema que tocamos ayer fue el tema de Gustavo Bolívar y María José Pizarro. Dijimos aquí que no nos parecía el medio ni el momento para hacer ese tipo de declaraciones. Si hay enemistades, parece que son irreversibles. Pues no sé en qué ámbito se debe tratar eso. Gustavo Bolívar habló de que iba a publicar un libro, pues nosotros acá dijimos que era la mejor forma, pero no darle ese titular a esos medios y más a ese medio cambio. Pues María José Pizarro le ha contestado a Gustavo Bolívar, entonces eso también lo traemos acá. Y obviamente pues el tema principal del video es el que le damos el título, ¿no? Al gran senador Wilson Arias y ese reto que le envía a Álvaro Uribe y por hecho muchas personas se han sumado a ese reto, incluso han hecho aportes que se puedan hacer a ese reto que le hace el senador Wilson Arias a Álvaro Uribe. Entonces, pues esos son los temas que vamos a tratar y obviamente pues tenemos también más temitas aquí en Colombia con C. Entonces, les damos las gracias por estar ahí y comenzamos ya. Lo primero que tocamos entonces, David Racero. Había dicho que se iba a pronunciar, efectivamente, publica un post en su cuenta de X. Tal como lo mencioné ayer, durante el día de hoy radiqué yo mismo las solicitudes ante Procuraduría y Corte Suprema para que se investiguen los hechos narrados en la columna de Daniel Coronel. En horas de la tarde haré un pronunciamiento y efectivamente pues publica una carta en la que solicita a Margarita, yo David Racero, acá dice señora Margarita Cabello Blanco, yo David Racero, identificado con cédula tal, y representante de la Cámara por Bogotá en atención a la información periodística emitida, solicito se investigue mi proceder como congresista al frente de la gestión de la unidad técnica legislativa a mí asignada, no solamente en lo relacionado con las personas y fechas relacionadas en la columna, sino durante todo el tiempo en que he tenido la calidad de representante. Quedo a su entera disposición para cualquier requerimiento sobre el tema o sobre cualquier otro asunto que pueda surgir en desarrollo de nuestros deberes funcionales. De igual manera, quisiera solicitar por este medio se certifique si la fecha ha existido alguna queja o investigación a mi nombre relacionada con los hechos narrados en el portal periodístico relacionado. Agradezco la colaboración, David Racero. Esa es la carta que envía a la Procuraduría pidiendo que se abran investigaciones. Efectivamente, se han abierto investigaciones por parte de la Procuraduría. RCN publica que la Procuraduría abrió indagación preliminar al representante David Racero por las denuncias de supuestas irregularidades en su función legislativa. Ahí vemos a Margarita Cabello haciendo el anuncio de esa investigación. Pero antes que nada, vamos a escuchar a David Racero. Estuvimos esperando ese pronunciamiento, se dio en las horas de la madrugada aquí en España, pero pues aquí lo tenemos, por supuesto, es este. Le doy la cara al país, tal como lo anuncié en el día de ayer. Hoy radiqué ante la Procuraduría y la Corte Suprema de Justicia una solicitud para que investiguen
lo publicado por el respetado periodista Daniel Coronel en la revista Cambio en el día de ayer. En consecuencia, me abstendré de salir a medios y dar declaraciones para no afectar la investigación que hoy ya tanto la Procuraduría como la Corte decidieron abrir en investigación preliminar. Estoy completamente seguro que así como hace 3 semanas salimos adelante de una denuncia que me habían interpuesto que me quería apartar del cargo de ser congresista por una supuesta indebida financiación de campaña, en este caso, los entes correspondientes fallarán derecho y nos darán la razón, dándole la tranquilidad a todo el país y especialmente a aquellos que siguen creyendo en el cambio y que han creído en mí. Sin embargo, expreso mi profunda preocupación por la filtración de estos tipos de chats que de manera ilegal descontextualizan y manipulan una información. Estos son tipos de conducta que ponen en riesgo mi integridad, no solamente mi quehacer político, sino también mi vida personal. Justamente hace un año, de mi propio auto, sacándolo de la maleta, fue extraído mi iPad. Tengo la denuncia correspondiente. Es tanta la mala intención que la mencionada en esa columna, mi ex asesora y amiga Estefanía Montoya, hoy sacó un comunicado negando todo tipo de acusación. Por último, agradezco los miles de mensajes de apoyo y solidaridad que me han expresado, conscientes que este tipo de ataques van contra un proyecto que va más allá de nosotros mismos. Esas eran entonces las palabras que emite David Racero. Queda esa pregunta, ¿no? Y aquí tenemos que dejar claro, aquí no es que estemos tapando y no, entonces venga, tapamos las cosas, no. Si hay irregularidades, somos los primeros que debemos cuestionar, ¿no? No se trata de aplaudir todo lo que se haga, ¿no? En eso no consiste tampoco el trabajo de los medios alternativos. Pero ya he aprendido en muchas ocasiones y vuelve a ocurrir esta vez que ya le están cayendo encima a David Racero, del mismo lado, del lado nuestro. No sé si es que no aprendemos, definitivamente. Yo en lo personal considero que ya he aprendido a esperar, a no lanzarme de cabeza a hacer juzgamientos cuando todavía no se han presentado la realidad de las pruebas, no se han abierto investigaciones y cuando esa columna tiene un sesgo total, empezando por el título. Lo dije ayer. Si quiere jugar con el rasero, porque es que se presta para todo esto, claro, el doble rasero, póngalo en interrogación y cambia totalmente. Y los comentarios que hace dentro de la columna que ayer la leímos acá, no me parece. Y después los reposts que hace Daniel el Travieso a personas que dicen directamente culpable, culpable, culpable y fácil, lo repostea. ¿Cuántas personas leen a Coronel? No, muchas. Le preguntó a Estefanía, y ahí escuchamos hablar a David Racero de Estefanía. Entonces aquí nos vamos antes de leer el comunicado que emite Estefanía. Isabel Vera, yo me pregunto, ¿qué le costaba a Coronel entrevistar a Estefanía? ¿Cuántas personas leerán a Coronel y cuántas a Estefanía? ¿No es irresponsable publicar información privada sin mayor contexto? Paréntesis, incluso publicó un número de teléfono. Así que no le comemos a Daniel el Travieso, no le comemos y sabemos cuál es también su intención y sabemos qué es lo que él quiere, a quién es que quiere subir. Eso lo dejo claro. Aquí no le comemos a Daniel Coronel. No. ¿De dónde saca esa información? Entonces salieron ahora, oiga, los petristas que entonces Pegasus o no Pegasus en Colombia, chuzan en Colombia, poco de torcidos para recibir información. Y él lo he dicho, hay aplicaciones, muchas aplicaciones para editar un chat de WhatsApp. Hay muchas aplicaciones para eso. Como lo dije ayer incluso, hay aplicaciones para que te llamen sin que te esté llamando nadie y poder ser, oiga, nos vemos que es que me están llamando. De eso hay así, por montones. Así que termina diciendo Isabel Vera, se nota que se acerca 2026. Efectivamente. Entonces, esa introducción de que el respetable Daniel Coronel, qué pena, no la compartimos con David Racero. Comunicado de Estefanía Montoya Domínguez, que ahí lo estuvo nombrando David Racero, y el comunicado es este. Frente a las acusaciones en contra de David Racero y atendiendo que me involucran personalmente, me permito manifestar lo siguiente.
Conozco a David hace más de 15 años cuando realizábamos estudio de posgrado en la Universidad Nacional. Lo considero una gran persona, un líder político comprometido y sobre todo un buen amigo. Desde antes, entonces y ahora compartimos con él una visión común de país. Hemos dedicado nuestras vidas a lograr que ese proyecto se convierta en una realidad para todos. Tuve la oportunidad de trabajar con él hombro a hombro, desde los periodos de la Bogotá humana hasta hace poco más de un año, cuando mis proyectos académicos y mis perspectivas profesionales me llevaron a otros horizontes. Nunca, y enfatizo, nunca, durante los periodos en que trabajé en la Unidad Técnica Legislativa de David hubo una conducta indebida, ninguna exigencia monetaria, ningún tipo de constreñimiento o exigencia, y menos aún, como se sugiere en la información periodística, algún tipo de peaje relacionado con mi salario o con mis labores. Siempre desempeñé mi trabajo con la excelencia propia de mi nivel profesional, con la confianza que aún poseo en que estamos transformando el futuro de Colombia frente a un pantallazo descontextualizado en que se sugiere que yo transfería parte de mis ingresos a David. Debo ser absolutamente claro en que es falso. Paréntesis. Denuncie, Estefanía, denuncie, porque esto no puede tampoco seguir así. Y lo que ella dice, ese peaje, ¿qué? ¿Por qué va a utilizar esas palabras? El periodista reconocido, por favor. ¿Qué más dice? A ver, entre nosotros, atendiendo cuestiones privadas de ámbito, repito. Frente a un pantallazo descontextualizado en que se sugiere que yo transfería parte de mis ingresos a David, debo ser absolutamente clara que es falso. Entre nosotros y atendiendo a cuestiones privadas del ámbito de la amistad, hubo ocasiones en las cuales nos prestábamos dinero de manera temporal. Tanto él a mí como yo a él, como alcanza a evidenciarse en los chats interceptados que fueron publicados. No existe ningún asomo de duda sobre el carácter lícito de esos recursos. E insisto, en ningún momento obedecieron a un acuerdo irregular o menos a una exigencia de su parte. De este periodo de mi vida profesional y académica no tengo nada distinto a agradecimiento. Lamento profundamente que filtraciones de conversaciones privadas sean ventiladas de manera descontextualizada, con el propósito de hacer daño. Ahí está, Danielito. A un proyecto político pasando por encima de las personas, Danielito, y poniendo en entredicho el profesionalismo o el carácter de quienes se han esforzado por dar lo mejor de sí en el servicio público. ¿Escuchó, Danielito? Estefanía debería denunciarlo. Deberían denunciarlo. Sin embargo, entiendo que el escenario público está bajo un ejercicio de constante escrutinio y de vigilancia y en ningún momento rehuiré el deber ético de dar explicaciones. Espero que toda la información tenga la oportunidad de ser aclarada y que el país tenga la oportunidad de conocer la verdad, lejos de intencionalidades políticas o de la intención de dañar a las personas. Atentamente, Estefanía Montoya. Repito, Estefanía, deben denunciar a este personaje. Somos periodistas, ¿por qué vamos a agarrar y empezar a chupar media? Y recordemos que el periodista dejó al final de la columna: esta historia continuará. Así lo dejó. Así pues, que repetimos nuestra posición, pues que se hagan las investigaciones, que se abran las investigaciones y todo esto. Y repito, que ojalá tomen medidas contra Daniel el Travieso. Listo. Primer tema, David Racero. Ahora, el otro tema que ayer también nos dejó, el tema de Pichi. Dijimos acá en Bucaramanga, Pichi, el Pablo Escobar de Bucaramanga, pues, incluso hubo un operativo y sí, yo recuerdo que hasta se les voló y volvieron a recapturarlos, por ahí aparece con los pelos pintados y tal, bueno. Salieron diciendo que él iba a ser liberado, dejado en libertad y gestor de paz. Ayer hicimos en el video, hablamos de ese tema y tocamos uno de los temas. En caso de ser gestor de paz, hay unos requisitos, unas condiciones, entre las cuales estaba pertenecer a un grupo armado. Eso lo dijimos y lo leímos el día de ayer.
Pero estábamos esperando la manifestación de Gustavo Petro ante semejante calumnia, que por cierto, tardaron 48 horas en rectificarla y en sacar el comunicado que leímos el día de ayer. 48 horas duró el post puesto ahí, que no lo han quitado, no lo han corregido, no han salido a corregir la información. Incluso por ahí otros están diciendo que eso fue que Petro armó el brinco, que tal, cuando el primer requisito es ese. Se hablan con unas cosas diciendo que no, eso fue que Petro se las pillaron y que entonces pegaron el brinco inmediatamente y cambiaron todo y dijeron que no. Los requisitos. El tal alias Pichi no entraría en eso de gestores de paz. Entonces el pronunciamiento de Gustavo Petro. La prensa se inventó una fake news para debilitar la política de paz del gobierno. Ahí está la intención. Hasta engañó al alcalde de Bucaramanga, que lo sabemos. Salió a repetir, y ojo, la cabal y una cantidad de gente, porque a eso sí le hice seguimiento ayer. Bueno, a todos los temas que traemos le hacemos seguimiento, pero a ese en especial, que a mí me llamó, o sea, no puede ser que publiquen esto así. Y así se quedó. Y repito, 48 horas tardaron en dejar ese post ya después de que se regó toda esa basura. Ahí sí lo corrigieron. Grave. Alias el Pichi no es gestor de paz, ni salió por esa razón de la cárcel. Nada tiene que ver el tema de alias Pichi. Acá dice RTBC Noticias, no caigas en engaños. Óscar Camargo Ríos alias Pichi no será designado como gestor de paz. Déjense de mentirle a la gente, viejo. Y aquí está lo que dijimos en el día de ayer, lo que tocamos ayer. Estamos en la página de RTBC Noticias. No se deje engañar, gobierno desmiente la designación como gestor de paz de Pichi. El comisionado de paz afirmó que esta figura solo se otorga a exmiembros de grupos armados organizados, GAO, y no se aplica de manera indiscriminada, desmintiendo la versión que circulan en muchos medios. Varios medios de comunicación, el comunicado que digo que llegó 48 horas después, dice, la organización gubernamental aclaró que este rol solo se otorga a personas que hayan sido miembros representativos de grupos armados organizados y que no se aplica de manera discriminada. El texto de la Consejería Comisionada de Paz confirma que en el marco jurídico para ser gestor de paz es bastante riguroso. Las personas asignadas a este rol deben seguir un plan de trabajo específico y cumplir activamente con los procesos de diálogo y la construcción de paz. Además, el comisionado de paz sostuvo que los gestores de paz deben tener una resolución formal que lo acredite, la cual puede ser verificada por cualquier ciudadano en el artículo 5 de la Ley 2272 de 2022. Óscar Camargo Ríos Pichi es un delincuente bumangués comparado con Pablo Escobar por la magnitud de su control sobre el narcotráfico en la región. Pichi fue acusado de tráfico de armas y de estupefacientes, de homicidio agravado. Entonces, pues, dejamos claro también ese tema y repetimos, 48 horas tardaron en en desmentir esa información. Pensamos que ahí estuvieron bastante lentos porque toda esta caca se regó. Listo, entonces, segundo tema, alias Pichi. Listo, aclarado. Tercer tema, María José Pizarro y Gustavo Bolívar. Ayer vimos, criticamos, rajamos aquí de esa entrevista. Y que en una entrevista que estuvo muy bonita se tocaron temas, nosotros ya los conocemos, pero solamente salió el titular, ¿no? Si María José Pizarro es la escogida de la izquierda, yo no voto por ella. Gustavo Bolívar. ¿Listo? Es su opinión. Respetable, por supuesto que sí. Y aquí también dijimos, ¿será que María José Pizarro? Yo pienso que todavía no. Yo pienso que no. Es mi opinión. Por ahí he leído personas que la ven, otras personas también dicen que no. Todos tenemos nuestra opinión y de eso se trata, ¿no? Respetarnos nuestras opiniones. Pero en este caso sí, también hay una opinión conjunta, es eso, ¿no? Varias personas también se manifestaron en el sentido de que no era el momento, no es el espacio, no es ahora. Porque eso también dio más titulares y eso siguió regándose toda esa máquina del fango. Bueno,
María José Pizarro, ¿qué dice? Dice que el proyecto político tiene que estar por encima de temas personales. De acuerdo, de acuerdo. Mi prioridad es Colombia, la unidad de las fuerzas políticas progresistas y de izquierda y defender el modelo de país que está gobernando. Eso es la clave. La unidad en este momento es la unidad. Dar ejemplos de reconciliación también sería un punto, pero eso ya es de ellos. Eso simplemente lo dejamos nosotros. Que algo de pronto irreconciliable se pueda mostrar que se puede llegar a dejar atrás eso y mirar encaminados hacia una nueva Colombia que estamos tratando de llegar. ¿Eso también es una opinión? Por supuesto que sí. Entonces, eso es lo que dice María José en una entrevista que dio a Caracol Radio. Dice también, quien en una entrevista que no votaría por ella aseguró que el proyecto político debe estar por encima de las diferencias personales. Entonces, resumimos ahí. No estoy metida en la novela. María José Pizarro le responde a Gustavo Bolívar. Entonces, escuchemos un poco. A ver, es que esto es de... No, porque después nos tumban el video, que ya me ha pasado por ahí. Entonces, evitemos eso, pero básicamente lo que se dice es eso. Entonces, tercer puntico, lo dejamos claro, esa posición de María José Pizarro, la posición de Gustavo Bolívar ya la habíamos visto, y pues queda la posición de cada uno de nosotros, ¿no? En Colombia con C, la opinión es tuya. Y después de tocar entonces los tres temitas que traíamos como continuación del video anterior, ahora sí, escuchemos el reto que le lanza el senador Wilson Arias al Matarife. Escuchen lo que dice el senador. Uribe, le tengo un reto en favor de la transparencia. Cuéntele al país cuáles son sus tierras y cuál es el avalúo de cada uno de esos predios. Álvaro Uribe Vélez posa de ser un pobre viejecito, pero se conoce que desde la década de los 80 viene adquiriendo grandes cantidades de tierra. Tan solo en el municipio de Ciénaga de Oro, con una de sus empresas, superó el número de predios rurales de los demás propietarios privados, todo un terrateniente en la zona. Y no son predios de 70 metros o media hectárea. La finca El Huérrimo en Córdoba tiene una extensión de 1.500 hectáreas, aunque hay voces que afirman que son muchas más. Quisiera retar al expresidente Uribe, que si no tiene nada que esconder, le cuente al país lo que tanto quiere saber, cuáles y en dónde están sus tierras. Su oposición al catastro multipropósito no parece ser más que el miedo al inevitable descubrimiento que esa cantidad de tierras que posee él y su familia son un gran latifundio improductivo, latifundio que siempre ha dificultado el acceso campesino a la tierra y a la producción agropecuaria en el país. No tiene él ninguna autoridad para atacar el catastro multipropósito cuando ha sido un gran terrateniente que seguramente ha venido pagando prediales muy bajos y en cambio sí se ha visto favorecido por decretos que le han beneficiado como clase terrateniente desde tiempos inmemoriales. Ya entendemos, ¿no? De acuerdo con Wilson, como dice en este video, el Huérrimo se encuentra en Córdoba, tendría 1.500 hectáreas, pero la cuestión que hace el senador es si el expresidente hace un buen avalúo de sus tierras con relación a los beneficios que recibe por ser un terrateniente. Escuchamos ahí el catastro multipropósito. ¿Qué es ese catastro? Nos vamos para RTVC Noticias. Es el inventario o censo de las casas, lotes, terrenos o bienes inmuebles localizados en el territorio nacional de dominio público o privado. Independiente de su tipo de tenencia, el cual debe estar actualizado y clasificado con el fin de lograr su identificación física, jurídica y económica con base en criterios técnicos y objetivos. La información geográfica que se genere debe servir como un insumo fundamental en la formulación e implementación de las diversas políticas públicas en los procesos de toma de decisiones en todos los niveles de gobierno y en beneficio de los ciudadanos. Con esto se desmitifica que el catastro sea asociado solo al impuesto predial. La meta de Gustavo Petro con el catastro multipropósito es llegar al 70% del territorio nacional con información actualizada a 2026 y que se verá representada en 660 municipios. ¿Por qué es importante este catastro?
Porque facilita la toma de decisiones y la construcción de políticas públicas en el territorio. Porque constituye la base para la elaboración o revisión de los planes de ordenamiento territorial POT. Fortalece las finanzas públicas mediante la creación de oportunidades de recaudo y la implementación de otros mecanismos de captura de valor. Permite el análisis e impacto de la implementación de instrumentos de gestión, planificación, financiación del desarrollo territorial y constituye la línea base para el diseño e implementación de estrategias masivas para la formalización, regularización o legalización de la propiedad. Este tema del inventario o censo de las casas, lotes, terrenos, bienes inmuebles localizados en el territorio ya se lo habíamos escuchado varias veces a Gustavo Petro. Entonces ya entendemos por qué la oposición de Uribe a ese catastro multipropósito. ¿Y qué dicen ustedes? ¿Le aceptará el reto a Wilson Arias? Muchas personas incluso han manifestado, por ejemplo, aquí vemos a la ave renaciente, que se lo repostea a Wilson Arias. Mamertos, les invito a que entre todos sigamos la propuesta del senador Wilson Arias de hacer la pregunta en masa a Álvaro Uribe para que diga o declare a los colombianos cuáles son sus propiedades. Al pobre viejecito, sin nadita que comer. A ver qué más encontramos por acá en la cuenta de Wilson, porque él ha reposteado a varios que han tocado este tema. Y hay otro, por ejemplo, de Pedrito 634, que repostea a Wilson Arias. Los colombianos deberíamos exigirle eso, porque Uribe con su cara de curita y de pueblo enreda y genera odios, creyéndose Dios en la tierra y en favor de la guerra siempre. No paga lo que los demás sí hacemos, le dice por ahí también. En fin, muchas personas se suman, además de las que tiene a nombre de otras personas, y que pregunte en las zonas si la gente dice que esa tierra es de, tú sabes. Alejandro postea esto, que también repostea a Wilson Arias. En fin, son muchas las manifestaciones en favor y sumándole más ideas a este reto que le lanza Wilson Arias. Estaremos obviamente pendientes de cualquier notificación al respecto. Bueno, dejamos entonces al senador Wilson Arias y obviamente tenemos que tocar más temas que se presentaron también el día de ayer y en las últimas horas. Uno de esos temas es que el Banco de la República recortó las tasas de interés en 50 puntos básicos de 10.75 a 10.25. Es el séptimo recorte consecutivo. Ante eso debemos decir que el gobierno, el ministro de Hacienda manifestó su desacuerdo. Él quería un recorte más grande, ¿no? Pero esto fue lo que decidió el Banco de la República. También estamos pendientes a ver qué dice Gustavo Petro respecto a eso. También se supo en el día de ayer, Leonardo Villar fue designado otra vez, reelegido en el cargo de gerente del Banco de la República, y en ese momento fue cuando anuncia la reducción en 50 puntos básicos de la tasa de interés para llevarla a 10.25%. Como lo digo, el ministro Bonilla dijo que no estaba de acuerdo, que él pensaba también que iba a ser un recorte más grande. También habló de algo que estamos muy pendientes, del presupuesto y de la ley de financiamiento. Temas que tocó junto con el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar. Entonces, pues, escuchemos. La Junta Directiva del Banco de la República en la sesión del día de hoy designó por unanimidad al doctor Leonardo Villar Gómez como gerente general del Banco de la República para el periodo de 4 años que inicia el 4 de enero del 2025. El doctor Villar se viene desempeñando como gerente general de la institución desde el año 2021. Es economista de la Universidad de los Andes, tiene maestría en economía de la misma universidad, así como del London School of Economics, donde también realizó estudios de doctorado en economía. Quiero, para empezar, simplemente agradecer el apoyo de la Junta Directiva del banco con el nombramiento, ratificándome como gerente por los 4 años siguientes. Voy a dar lectura al comunicado de la Junta del día de hoy. La Junta Directiva del Banco de la República decidió por mayoría reducir en 50 puntos básicos la tasa de interés de política monetaria a 10.25%. 4 directores votaron a favor de esta decisión y 3 lo hicieron por una reducción de 75 puntos básicos.
En su discusión de política, la Junta Directiva tuvo en cuenta los siguientes elementos. La inflación anual en agosto se situó en 6.1%, por debajo de lo esperado por el mercado. Las sorpresas a la baja se dieron en las canastas de alimentos por el buen comportamiento de la oferta y en la de regulados por menores ajustes en algunos servicios públicos. La inflación básica sin alimentos ni regulados descendió a 5.5%. Las medidas de expectativas de inflación para 2025 que se derivan de los mercados de deuda pública se redujeron, mientras que las de los analistas permanecieron relativamente estables. El Producto Interno Bruto registró un crecimiento anual de 1.8% en el segundo trimestre en su serie desestacionalizada, impulsado por una demanda interna que creció más de lo proyectado, debido principalmente al dinamismo del consumo privado. Si bien la formación bruta de capital fijo aumentó, se mantienen niveles inferiores a los de prepandemia. Los indicadores de actividad económica para el tercer trimestre sugieren que la economía habría seguido profundizando su proceso de recuperación. A pesar de la reducción de la tasa de interés en 50 puntos básicos y de las expectativas de recortes adicionales por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos, las primas de riesgo en América Latina aumentaron y en Colombia lo hicieron en mayor proporción. Ello está vinculado, entre otros factores, a la reducción en los precios del petróleo y a la retadora situación fiscal. La decisión adoptada en la sesión de hoy continúa apoyando la recuperación del crecimiento económico y mantiene la prudencia requerida, dados los riesgos que subsisten sobre el comportamiento de la inflación. La Junta Directiva reitera que las futuras decisiones dependerán de la nueva información disponible. Hasta aquí el comentario. Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, designado por 4 años más. Vieron que estaba el ministro Ricardo Bonilla, estaba junto al gerente del Banco de la República en el momento que hacía este anuncio, el anuncio de la reducción en 50 puntos de la tasa de interés. Como lo dije anteriormente, el ministro Bonilla pensaba que era más y creía que iba a hacer más. Habló de eso, habló de ley de financiamiento, vías terciarias, en fin. Escuchemos al ministro Ricardo Bonilla. Respecto a la decisión de tasas, lamento que nuevamente la decisión no sea unánime, no sea posible seguir bajando las tasas al ritmo en que se esperaba. Era el momento oportuno para cambiar de 50 a 75 puntos. No fue posible. La política del banco sigue siendo fuertemente contraccionista y este es el momento oportuno para pensar en la reactivación económica. La inflación ha bajado 722 puntos, la tasa de intervención solo ha bajado 300 puntos. Esto deja un margen que es necesario revisar en materia de tasas para contribuir a la tasa de crecimiento, a la recuperación del crecimiento. De hecho, los bancos comerciales han ido mucho más allá, han sido mucho más ágiles en reducir tasas y ya hoy las del crédito de vivienda están por debajo de la tasa del banco. Nosotros esperamos que el Congreso tramite la ley de financiamiento. El presupuesto para el año 2025 saldrá por decreto, dado que finalmente el Congreso no siguió adelante con su discusión. Queda viva la ley de financiamiento y esperamos que se desarrolle todo su trámite. Si en el eventual caso de que el Congreso no tramite la ley de financiamiento, el 2 de enero tendremos que llegar a un aplazamiento del presupuesto. La decisión en ese momento de que se aplazará está en función de cuáles son las prioridades del gobierno, cuáles son las prioridades de la nación y para dónde dirigir las inversiones. Se aplazarán aquellas que no beneficien a las capas populares. ¿A qué no le vamos a reducir? Vamos a fortalecer los programas de compra de tierras y organización de proyectos productivos en el área agrícola. La reforma agraria, mini reforma agraria que se está haciendo en este gobierno sigue siendo prioridad.
Vamos a fortalecer el proceso de desarrollo de acueductos locales en municipios en los que hoy hay agua y no hay agua potable, que es la mayoría de los municipios abandonados de Colombia. Vamos a fortalecer el desarrollo de vías terciarias, vamos a fortalecer los programas de mejoramiento de vivienda, vamos a fortalecer la integración digital y vamos a fortalecer el proceso de comunidades energéticas y el desarrollo de energías renovables. Razones de la cautela está precisamente en los riesgos de la inflación, y este es uno de los potenciales riesgos de la inflación. Está lloviendo, pero parece que no está lloviendo en donde debe llover, que es en la acumulación del agua. En ese sentido, la pregunta es si existe riesgo de racionamiento energético. La respuesta es: el gobierno no contempla un potencial racionamiento energético y contempla utilizar de la manera más adecuada la actual infraestructura energética del país, en la cual el 65% es de generación hidráulica, un 25% es de generación térmica y muy poco todavía en otras fuentes de energía. La perspectiva es que en el corto plazo tenemos que seguirnos respaldando la generación térmica, porque no tenemos otra alternativa, no hay otra infraestructura todavía construida, sino está en proceso de desarrollo. Pero el gobierno sigue adelante en la necesidad de consolidar la entrada de nueva capacidad energética, y en ese sentido aspiramos a que ya entró 1 giga de generación solar en lo transcurrido el 23-24, aspiramos a que entren 6 gigas completos de aquí al 27, de tal manera que el país vaya generando un nuevo equilibrio y poco a poco vaya dejando de depender de la energía térmica y los precios del gas y el carbón. Escuchamos al ministro entonces, a pesar de esos buenos datos económicos, de ese crecimiento que sí se está presentando, que incluso lo escuchamos en palabras del propio gerente del Banco de la República, no se dio el consenso. Escuchamos también cómo unos miembros de esta junta directiva del banco sí votaron para que se bajaran 75 puntos, pero no hubo un acuerdo definitivo. Entonces, pues, nos quedaron debiendo esa bajada de las tasas de interés que tanto se está pidiendo, tanto se está solicitando para esa reactivación económica. A veces parece también que este banco estuviera ligado a muchas decisiones políticas, porque no entendemos por qué no se ha dado esa reducción, sabiendo que lo que busca el país y que lo que interesa es esa reactivación económica. Ahí le dejó la pullita, como dicen, el propio ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Ese era uno de los temas también que queríamos tocar acá. Vamos cambiando de tema, y el siguiente tema es esto que también ocurrió. El Comité de Expertos de la ONU calificó como inaceptable la impunidad. Ahora que estamos hablando de 94% de impunidad. Muy bravos con los muchachos, muy valientes con los muchachos que estaban protestando por sus derechos, ¿no? Pero que con los grandes capos, calladito. Barbosa. En las investigaciones por los casos de abuso policial, inaceptable esa impunidad contra los manifestantes durante el paro nacional de 2021, y respaldó la nueva directiva de la Fiscalía, que salió a decir y a lanzar improperios contra la nueva directiva creada en esta nueva Fiscalía. ¿Acompañados de quiénes? De la del Pasquín, que inmediatamente empezó a lanzarle también improperios a la fiscal. No sabemos si la fiscal pueda tomar medidas legales. Seguramente, claro que sí. Y no sabemos si lo vaya a hacer. Pero lo importante es esto. El Comité de Expertos de la ONU. Van a decir ONU castrochavista, porque es el único argumento chambón y chimbo que tienen. Gustavo Petro dijo que la protesta social no se trata como un crimen
Criminales fueron los que la consideraron así. Esos. Condenaron a la cárcel a miles de jóvenes, a la tortura, a la pérdida de sus ojos, a ser vigilados ilegalmente con Pegasus, a la violación de sus jóvenes y a la muerte. El tratamiento al estallido social pasará a la historia como uno de los más graves delitos cometidos contra los derechos humanos en Colombia. Protestar no es un crimen, es un derecho. Y tenemos acá Declaración de Medios, Naciones Unidas, Derechos Humanos. Acá abajo la versión en inglés, Bueno, Ginebra, 30 de septiembre de 2024. 3 años después del mortal paro nacional, el estallido social en Colombia, expertos independientes de la ONU dicen que sigue habiendo una necesidad urgente de establecer la verdad, la justicia y la rendición de cuentas por los asesinatos y otras violaciones de derechos humanos resultantes del uso excesivo de la fuerza policial contra los manifestantes y su incapacidad para prevenir la violencia y la privación de la vida causada por agitadores antiparo. Los expertos emitieron la siguiente declaración. 3 años después de los eventos de 2021, consideramos inaceptable que las autoridades competentes no hayan avanzado en investigaciones efectivas, de acuerdo con los estándares internacionales, para descubrir los hechos y responsabilizar a los perpetradores. Esta situación permite la impunidad y pone a las víctimas y sus familias en mayor riesgo de amenaza contra su vida y seguridad. Oiga, recordemos acá también incluso Andrés Escobar terminó siendo concejal, ¿no? Allá en Cali, el pistolero. Reconocemos los esfuerzos del actual gobierno en relación con los casos de asesinatos y otras violaciones de derechos humanos cometidas contra los manifestantes durante el paro nacional, como la instalación de la mesa técnica interinstitucional permanente para abordar casos de violaciones de derechos humanos en contexto de protestas sociales. La directiva recientemente adoptada por la Fiscalía General de la Nación para el reconocimiento, garantía y protección del derecho a la protesta es un paso indiscutible en el camino hacia la justicia. Celebraré el día que Barbosa sea llamado ante la justicia. Barbosa y Mancera. Ese día lo celebraré. También tengo una celebración aparte el día que sea llevado ante la justicia Iván Duque. Ese momento Colombia no lo tiene que blindar. La justicia en Colombia no lo tiene que blindar. Listo. Llegamos así al final del contenido principal y no menos importantes, las ñapitas, el vendaje aquí en Colombia con C, el bonus track. La primera ñapa que traemos es esta denuncia o esta investigación que precisamente, hablando de la fiscalía, abre la fiscalía a líderes de la oposición por el hostigamiento a RTBC y Holman Morris. Inmediatamente salieron a decir la fiscal amiga de Petro. Por esto. Pero es que no se puede permitir. Investigan a Andrés Rendón, a María Fernanda Cabal, a Álvaro Uribe Vélez y otros líderes de la oposición por hostigamiento por motivo de ideología a RTBC Noticias. Qué bueno. La Fiscalía comenzará a investigar a diferentes líderes de oposición como lo son Andrés Rendón, gobernador de Antioquia, La Cabal, el expresidente Matarife por hostigamiento contra RTBC y su gerente Holman Morris. La investigación tiene como motivo el hostigamiento luego de una entrevista que realizó Holman Morris en enero a Leonardo Ríos, jefe de los bloques 18 y 36 del Estado Mayor Central de las FARC. En esa entrevista que se hizo en el marco de las conversaciones de paz que habían en ese entonces con el gobierno nacional, se está confundiendo la labor del periodista con la opinión del actor armado. Se dio a conocer en el formato de noticia criminal que tiene la Fiscalía. En ese mismo documento están las palabras que dieron diferentes líderes de la oposición, como lo hicieron también Fico Gutiérrez, Enrique Gómez, entre otros. Estos hechos harían que exista estigmatización, obviamente, contra RTBC, sistema de medios públicos y los periodistas. Yo quisiera saber
qué pasaría, y primero pues volver a ver con mis propios ojos el almuerzo en el restaurante y Noticias Caracol o Noticias RCN en el momento del almuerzo. Del corrientazo, ¿no? ¿Qué pasaría si uno le dice al señor, oiga amigo, jefe, por favor, póngame ahí RTBC? ¿Qué pasaría? No lo sé. ¿Lo cambiaría o no lo cambiaría? Bueno, en esto, inmediatamente, como lo digo, salieron a brincar. Y una de esas que está mencionada en esa investigación, pues la Cabal dice que tengo un fuero inviolable. Cabal rechazó la indagación de la Fiscalía por señalamientos. Ahí sí tienen fuero, ¿no? Ahí sí tienen fuero, pero el fuero de los demás se lo pasan por el forro, ¿no? Eso destaca especialmente el nombre de la senadora Cabal, que ya había sido denunciada también aparte por RTBC ante la Corte por sus comentarios en la entrevista realizada por Morris a Leonardo Ríos. Al respecto, Cabal dijo en los micrófonos de la W que rechazó la indagación e incluso dijo que es inconstitucional, pues todos los parlamentarios gozamos de un principio que se llama inviolabilidad parlamentaria. Es que esa inviolabilidad les da autorización, les da permiso para decir lo que se les da la gana y así, y publicar fake news porque esta mujer, con lo de Pichi, nos saltó de una. Los congresistas, dice también ella, que los congresistas no son responsables por opiniones que emitimos en el ejercicio de nuestras funciones. Entonces dice que lo surrealista es que ahora terminemos nosotros que gozamos de un derecho investigados por expresar nuestra inconformidad. Qué cínicos y qué descarados. Vamos a ver, y en la corte a ver qué va a decir también. No vamos a darle más bombo a esta mujer, pero eso fue lo que dice. Lo que dice es que a ellos no les pueden tocar su fuero, no señores, a ellos no. Pero si se trata del presidente, por supuesto, pasamos por encima del fuero inviolable. Y nos pasamos por encima de la Constitución, porque así es que está acostumbrada esta gente. Vamos a ver qué ocurre con esta Cabal. Otra, vean esta. Secretario de Transparencia denuncia 695 alertas por casos de corrupción. Y creemos que ese número seguirá creciendo, irá a la alza. Uno de los casos que preocupan es la compra de madera del Clan del Golfo para la reconstrucción de Providencia. ¿Ah? Increíble eso también es. Es un panorama inquietante para la lucha contra la corrupción en Colombia. El secretario de Transparencia, Andrés Idarraga, compartió detalles a RTBC Noticias sobre las alarmantes cifras de alertas que han llegado a su despacho. Reveló 695 alertas enviadas a la Procuraduría, solo 23. ¡Por supuesto! De 695 la señora ha recibido respuesta en 23. Planteando serias dudas sobre la efectividad de las instituciones encargadas de combatir la corrupción. Hombre, algo que ya es clarísimo. ¿Qué es lo que dice la señora Cabello? Somos modelo en materia de corrupción y de trabajo. Estamos ante un panorama donde la justicia parece inactiva. Esto genera desconfianza en la ciudadanía, afirmó Idarraga. Si bien hay un fallo de primera instancia contra el alcalde saliente, dice acá, entre los casos que preocupan al secretario se encuentra la denuncia sobre la alcaldía de Purificación en el Tolima, donde se perdieron 11.000 millones de pesos. Si bien hay un fallo de primera instancia contra el alcalde saliente, Idarraga señaló que se necesitan respuestas más rápidas y efectivas por parte de las autoridades. Les faltó aquí en Idarraga la tilde en varias partes del texto. Ojo, RTBC. Otro tema candente es la compra de madera al Clan del Golfo por la reconstrucción de Providencia. Idarraga mencionó el sorprendente crecimiento de una empresa que con un capital inicial de 3 millones de pesos logró contratos por más de 5.300. ¡Oiga, qué negociazo! Con una empresa inicial de 3 millones de pesos logró contratos por más de 5.300 millones de pesos en 4 años. Esto indica posibles entramados criminales detrás de la corrupción. El secretario también hizo énfasis en la falta de control en la ejecución de recursos destinados a la paz,
se han encontrado irregularidades encontrados con fondos mixtos, lo que ha llevado a la administración a implementar una estrategia nacional de lucha contra la corrupción que busca mayor transparencia en la contratación pública. En cuanto a obras emblemáticas como el Metro y el Transmilenio, Hidárraga indicó que han solicitado información sobre los retrasos y sobrecostos, esperando que el alcalde de Bogotá ofrezca respuestas claras, como estos inconvenientes impactan el bolsillo de los ciudadanos. Cuidado, no, que al alcalde no le puede preguntar nada. El gobierno no puede preguntar absolutamente nada, está obligado a dar el dinero y no puede calladito, tiene que quedarse. Con una serie de escándalos que se están destapando, el secretario de Transparencia concluyó que el desafío principal del gobierno es desmantelar esas estructuras criminales que operan dentro de las instituciones, asegurando que la lucha contra la corrupción es una prioridad innegociable. Y cada vez que aparecen estos casos, cada vez que aparecen estas denuncias y que se espera que llegue eso, que llegue el avance de esas noticias, obviamente a los culpables, a esa gente se les prende el farolillo, el 2026, que nosotros también lo tenemos que tener prendido hace rato, ¿no? No les conviene, porque todo esto tiene que llegar a buen término. Hombre, a culpables, pero no los lavaperros, no, los grandes. Entonces, por supuesto, que van a buscar como sea. Si tienen incluso que los alcaldes también, gobernadores, ponerse en contra del gobierno y hacer todo para que sus territorios no se desarrollen o no se cumplan los planes de gobierno, pues también lo están haciendo. Obviamente que eso lo están haciendo. Lo hemos visto hasta en Bucaramanga. Clarísimo. Los PAS, ni un PAS en Bucaramanga. Ni en Santander. Todos los departamentos, incluso departamentos que rechazan a Gustavo Petro. Allá vimos al Pico que pilas con la plata, no se la vayan a soltar a Pico porque plata es plata y se nos la lleva. Entonces, todo eso es relacionado y todo ese plan de acción se pone, ¿para qué? Para que, como sea, esa gente suba en el 2026. Eso tengámoslo claro. Y la labor de alcaldes y gobernadores en contra del gobierno está siendo también decisiva. Hemos escuchado cuántas veces dijo Gustavo Petro para la costa, oiga, los paneles solares que nos emocionamos con la inauguración del Parque de los Suecos. Pero ¿por qué en Colombia no? En los territorios, allá en la costa. No, eso es del guerrillero. Eso no. Bueno, entonces dejamos esa ahí. Otra de las ñapitas también, pues ayer, luego de 2 horas de debate, la plenaria de la Cámara, vimos eso también, estábamos viendo el refinó porque eso ayer también pasaban muchas cosas. Aprobaron los primeros artículos de la reforma laboral. Se trata de los artículos 1, 3 y 4, con proposiciones avaladas y el 2 tal como se presentó. Pues aquí entonces, ¿a quién traemos? Dice Wilson Arias que felicitaciones a toda la Cámara de Representantes por este paso que la enaltece. A los ponentes y sus coordinadores a la mesa directiva, gracias, aquí da una buena nueva, Alfredo Mondragón. Mire cómo avanza la reforma laboral. Vamos a escuchar a Alfredo, que eso nos interesa. A ver. Avanza la reforma laboral y quiero destacar uno de los artículos más importantes que fueron aprobados hoy y tiene que ver con la contratación a término indefinido. ¿Y por qué? Porque lo que se busca es desestimular esa forma de contratación que ha imperado durante todas estas décadas y es el de corto plazo, precario, que no te da garantías y que dejan la inestabilidad a los trabajadores y trabajadoras en Colombia. Así que esto es un muy buen mensaje. No significa que nosotros estemos desconociendo que pueden haber otras contrataciones por tiempo temporal, ¿cierto? A corto plazo, pero que no sea la regla, sino que sea la excepción. Lo que queremos que sea la regla es la estabilidad laboral y por eso celebramos que se haya aprobado el artículo que tiene que ver con el contrato a término indefinido como elemento central. Así que celebremos y ayúdenos a compartir, porque los grandes medios de comunicación no van a querer celebrar este gran triunfo. Pues aquí, por supuesto, entonces celebramos que se hayan aprobado esos artículos, de verdad. Un pasito, paso a paso, dice Wilson Arias, por este paso a paso que enaltece a toda la Cámara de Representantes. Entonces, excelente. Ya escuchamos al querido Alfredo Mondragón y tenemos más ñapas. Vean esto. ¿Qué días en el video de uno de los videos y en las ñapas colocamos una inauguración en una escuela, un colegio allá en el Amazonas y al fondo
se veía el río Amazonas y una gran parte se veía seca. Vean lo que publica Gustavo Petro. El río Amazonas y el río Magdalena mueren. Se quedan sin peces. Hay que cambiar muchas cosas para salvar nuestros ríos madres. ¡Yuo! Si el río Grande de la Magdalena muere, no, muere nuestra patria. Si el río Amazonas muere, muere la humanidad. Vean esto. Vean estas imágenes. No tiene sonido, pero vea esto impresionante. Impresionante esas imágenes. ¿Ah? En el Amazonas. Dios, qué preocupante esto. Siguiente ñapa. La puya del presidente de la Corte Suprema de Justicia a las reformas de Gustavo Petro. Por allá dijo que, a ver qué dice por acá. Las reformas no pueden estar a merced ni al vaivén de gustos, pareceres o conveniencias particulares, sino que ellas deben ser producto de la ciencia, la lógica, la experiencia y la razón. Y entonces, ¿de qué se tratan esas reformas? ¿Fruto de quién? ¿De qué? De la ciencia, por supuesto. Cambio climático, básico también, como eje central en toda esa transformación que necesita el territorio y el país. Que la experiencia, claro que hay experiencias, la hemos vivido, la mala experiencia de todos estos años de gobernanza paramilitar, donde el sindicato del pasado son los que quieren volver. Entonces hay una gran experiencia, pero no nos basamos en esos expertos. No. Y entonces que la Corte Suprema lanza esas pullas. ¿Esto qué quiere decir? Es una corte política. Es una corte de... No, me ahorro los calificativos, no sé a qué, de verdad. Pero es que acá, vea, acá lo dice CBC. Eso es politiquería. No hay nada de parcialidad en esas cortes. Están elegidas por partidos ajenos a las necesidades del país, representantes de grupos políticos. Pues muy bien, corazoncito aquí para CBC @lkpgw67. W. Aquí se me pegó esa. De decir W en vez de W. W. Bueno. Totalmente de acuerdo. ¿Qué tal eso? Una Corte Suprema. Ay, Dios. Definitivamente dan es risa. Bueno, y ayer también, obviamente, en medio de todo lo que estábamos pendientes y vimos unas imágenes ayer en esa despedida de López Obrador. ¡Increíbles! Llorando mucha gente, el mismo López Obrador. Unas imágenes muy lindas, unas imágenes hermosas, y por allá estaba nuestro presi, allá estaba nuestro Petrovsky. Pues ya aparte, llegando al final, tenemos estas fotografías que postean y estos mensajes que envía primero que todo pues a Andrés Manuel López Obrador. Me reuní con la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, el primer ministro de Belice, John Briceño, los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, de Cuba, Miguel Díaz Canel Bermúdez, de Chile, Gabriel Boric Font, y de Guatemala, César Bernardo Arévalo de León. Me despedí de ellos, agradeciéndoles por sus muestras de apoyo y solidaridad con México, su pueblo y su gobierno. Abrazos de hermanas y hermanos a todos. Por aquí vemos la imagen. Venga, la ponemos un poco más grande para que veamos ahí a nuestro Petrovsky y a todo. Eso de una vez también salieron a rajar de la foto. Ahí está la fotico. Qué bueno. El Boris sí no se pone corbata, ¿no? Petro sí se puso aquí su corbata, Vea, esa es una de las imágenes entonces que postea López Obrador en su cuenta de X. También dice acá el diario La República que en su última rueda de prensa matutina como presidente de México, la rueda de prensa, el programa que hace todas las mañanas, sorteó su reloj entre los periodistas asistentes. Luego fue despedido con un video musical sobre el mandatario mexicano. Eso también es representativo, ¿no? Muchos periodistas que incluso al principio le atacaban y vea, terminaron hasta creyendo. ¿Qué ejemplo esto? ¿Qué ejemplo? Hombre, también me queda, es que en México son 6 años. Qué vaina, ¿cómo lo hubiera sido de bueno Gustavo Petro 6 años? Pero bueno, tenemos que seguir adelante, tenemos que tomar esto como ejemplo
Y lo que estaba diciendo, los mismos periodistas que terminaron atacando de pronto, terminaron participando en ese video que le hacen al propio presidente AMLO, y no sabemos si uno de ellos se haya llevado el reloj. Pues esos son detalles que ocurrieron el día de ayer. Por supuesto, pues desearle todo lo mejor a lo que viene, ¿no? A la nueva presidenta, Claudia Sheinbaum, que eso nos sirva como ejemplo para Colombia. Y pues vamos para adelante, que no nos podemos quedar para atrás ni para coger impulso. Más fotos tiene acá Gustavo Petro, un grupo de revolucionarios latinoamericanos, y ahí lo vemos. Ahí están. Xiomara Castro, ella es, se nota que aprecia mucho a Gustavo Petro, la hemos visto siempre que está con él, compartiendo y dialogando extendidamente. Muy bueno. Luego entonces Gustavo Petro, al término de esas imágenes, de esos encuentros, dio unas declaraciones en una rueda de prensa a los medios de comunicación. Dijo que se evidencian hechos que le preocupan y citó el caso del presidente de Chile, Gabriel Boric, quien dijo, recibió la noticia de que inician un proceso de destitución parlamentaria de su presidencia. Algo que tiene que ver muy con Colombia ahora, porque si ese proceso se desarrolla en Chile, lo que está mostrando es claramente cómo las extremas derechas pasan de las dictaduras militares, como sucedió en Chile con Pinochet, a lo que llamamos golpes blandos. Una noticia entonces. Le abrieron entonces a Boris también otro igualito que en Colombia. Aseguró además que esos golpes blandos los hacen con técnicas jurídicas inconstitucionales, pero que burlan igualmente el voto popular. El voto mayoritario de la gente, y lo reemplazan por decisiones de poderes fácticos que no se aguantan que América Latina tenga una diversidad de opinión política. Y sobre todo, que avance en un camino de democracia plebeya, le llamo yo, porque no puede haber otra cosa en una democracia que un mundo de poder en manos de la gente del común y no las oligarquías que siempre hemos tenido. Es un hecho que ahora pues tendrá que discutirse no solo Chile, sino toda América Latina. Ya hemos iniciado la discusión de lo que esto significa para Colombia, pero está en marcha el proceso también, anotó. Y tenemos que recordar que en estos días, creo que es el 3 de octubre, continúa entonces, se vuelve a reunir el CNE, en fin, con el caso de lo que pasa en Colombia, de la campaña de Gustavo Petro. Entonces, pues ahí quedan esas palabras que ha dado Gustavo Petro, esta foto de Andrea Puentes de la presidencia, sobre esa alerta de los golpes blandos, ¿no? El común denominador, el mismo actuar de esas derechas latinoamericanas. Y muchas veces impulsadas desde por aquí, porque eso también tenemos que decirlo. Ayer vimos por ahí en noticias cómo se financian a uno de los grupos de extrema derecha. ¿Y cómo se financia? Eso no lo dijeron ayer, pero como de aquí también mandan billete para Colombia de esta gente de aquí de España. Ojo con todo esto. Entonces, pues llegamos al final de este video. Como siempre, le echamos un ojo a la cuenta de Gustavo Petro antes de terminarlo. Pero a ver, por aquí, ¿qué hay? No, está con las fotos y las imágenes que ya acabamos de ver. Entonces, pues muchísimas gracias para todos ustedes. Hoy quiero agradecerle a @idaliay. Es que me sale así el nombre. No sé si de pronto es que tengan la cuenta así. @idaliay. Oye, muchas gracias por ese mensaje. También a Hernando Junca y a Carmen Vivas. Un abrazote especialísimo, Carmen. Muchas gracias por tu mensaje. De verdad que los recibimos y los apreciamos a todos muchísimo, de verdad, los queremos mucho, que se tomen el tiempo de contestarnos y de enviarnos un mensaje. Entonces, hasta aquí este video, nos vemos más tardecito en otro contenido seguramente, porque las cosas en Colombia no se detienen ni más en todo este ámbito político. Vamos a ver qué ocurre en esta semana también que empezamos, mes de la COP16. Trataremos de traer también acá información respecto a todo lo que los preparativos y cómo avanza ese gran evento para el país, la COP16. Nos vemos entonces. Gracias. Abrazo totototes ancestrales para todos ustedes desde la distancia. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Feliz resto de día. Miles y miles de bendiciones de verdad para todos. Que Dios los bendiga.